Saludamos, como siempre, con mucho gusto, Isabel Miranda de Wallace, es presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, qué gusto, buen día. Querido Manuel, buenos días a ti, a todo el equipo y a todo tu auditorio. Gracias, como siempre, por el espacio. Oye, querido antes de... Manuel. Sí, te quiero decir algo. Dime. No, dime, porque antes de entrar al tema de las cifras, creo que tienes un tema por ahí a comentar con la audiencia. Sí, así es, te agradezco mucho la oportunidad. Mira, quiero comentarte a ti y a todo el auditorio y a toda la sociedad que tiene que ver algo relacionado con el caso de mi hijo y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la desgraciadamente muy desprestigiada Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como he venido señalando desde que se presentó el amparo directo de Juana Hilda, en el cual incluso ustedes hicieron un reportaje, querido Manuel, ella fue quien confesó en primera vez todo lo ocurrido sobre el secuestro de mi hijo, cómo lo mataron, lo secuestraron, por desgracia destrozaron su cuerpo, lo tiraron. Ella confesó todo. Y toda la estrategia de toda la organización criminal, desde el momento en que presentaron el amparo, se ha basado en clamar tortura. Nunca han presentado evidencia de su inocencia, a lo único que están recurriendo es para eludir su responsabilidad penal, es en decir que fueron torturados y explicar cantidad de historias increíbles. Yo, Manuel, también he denunciado públicamente corrupción en el caso de mi hijo. Recordarás que lo hice en contra del ministro Arturo Saldívar por una información que yo recibí y varios de sus servidores públicos. Y hoy Saldívar, con todo el poder y sus relaciones, continúa metiendo las manos, porque supongo que tiene que cumplirles con quien ya se comprometió para sacar de la cárcel a toda esta bola de delincuentes. Prueba de esto es que los servidores públicos que él destinó continúan hablando en medios de comunicación sobre el caso de mi hijo, pese a ya no ser funcionarios ni empleados del Instituto de la Defensoría Pública. Incluso se atreven a poder mover jueces, cosa que es muy grave, y esto no lo podrían hacer si no es por Arturo Saldívar. Esto lo traigo a colación y lo pongo como marco de referencia porque hoy, por desgracia, de una manera indebida y sin prueba que lo sustente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación a favor de César y de Jacobo, en la cual determina que hubo tortura, cuando el único que puede determinar si hubo o no hubo tortura, pues es un juez, Manuel, no la Comisión Nacional. La comisión debería de haberse remitido a presentar las pruebas, cosa que no hizo. Y déjame explicarte que lo más raro, a ti y a todo el auditorio, es que tanto en los expedientes de la causa, porque ellos tienen varias causas penales, es decir, están siendo juzgados en diferentes juzgados por otros secuestros y por otros delitos, y en las carpetas de investigación que ha abierto la PGR o las averiguaciones previas en su momento, la PGR y hoy la Fiscalía, pues no existe constancia alguna de que ellos hubieran sido torturados, sino todo lo contrario. Se ha probado que nunca fueron torturados. Incluso a César le practicaron el protocolo de Estambul, un examen que es médico psicológico bajo los lineamientos del protocolo de Estambul, el cual lógicamente dice que no encontraron, digamos, ningún dato que hubiera dicho que sobre el tema. Déjame interrumpir, Isabel, porque tenemos que ir a pausa. ¿Podemos ir al corte y seguimos con esto, por favor? Gracias. Claro, gracias, Manuel. Presidenta del Alto al Secuestro. Volvemos. 39, continuamos escuchándote, Isabel Miranda de Wallace, presidente del Alto Secuestro. Perdón la interrupción larga, pero bueno, hablas de toda esta circunstancia donde una de las detenidas por el asesinato y confesas del asesinato de tu hijo y pues desaparición de tu hijo, porque finalmente lo que hicieron es eso, lo único que ha estado haciendo es declararse torturada, ¿no? Sin mayores pruebas, sin mayores elementos, Isabel, y ahora sí que ¿a dónde te acompañamos con esta narración? Gracias. Pues mira, resulta que la queja que presenta en este caso Freire y Jacobo, en este caso específicamente de Freire y por la propia Instituto de la Defensoría Pública, fue remitida a la primera visitaduría. Esta visitaduría lo que hace, de la CNDH,
lo que hace es que revisa todos los antecedentes que hay, tanto en la CNDH, y se va a la Fiscalía General de la República y revisa todas las carpetas de investigación y revisa toda la información que tenía a su alcance dentro de la causa penal. Ella sí hizo la primer visitaduría, sí hizo su trabajo de manera exhaustiva. Y entonces se da cuenta que ya Freire había clamado tortura dentro de la propia comisión y, repito, ante la Fiscalía, ya se había determinado que no había habido tortura, se habían concluido estas quejas en la comisión por orientación, es decir, le habían dicho que era lo que tenía que hacer y que tenía que acudir al órgano o a diferentes instancias, pero no había sido torturado. Bueno, esta primera visitaduría determina que no le deben de practicar nuevamente el protocolo de Estambul a César Freire, porque ya le había practicado uno la Fiscalía General de la República. Correcto. Bajo los lineamientos correctos por especialistas, cosa que no fue ahora en la Comisión Nacional. Le practicaron otro, el mecanismo de tortura, ignorando lo que ya había dicho la primera visitaduría, que no deberían de practicarle otro. Pero déjame decirte que además de que el mecanismo de tortura de la propia comisión le practica otro en el que determina que sí fue torturado, bueno, pues lo hizo sin tomar en cuenta todo lo que hay en el expediente, simplemente con lo que dijo César. Esto me parece una aberración, querido Manuel, porque ellos están sentenciados por haber secuestrado y matado a mi hijo. Es lógico que para evadir su responsabilidad, pues van a decir que los torturaron y que los obligaron a declarar todo lo que se les ocurra. Pero ¿cómo es que la presidenta de la comisión puede firmar una recomendación sin antes ver constatado realmente que se hubiera hecho esta investigación correcta dentro de los expedientes? Y entonces, bueno, pues la comisión está siendo parcial, porque solamente se está yendo con el dicho en este caso, del secuestrador, y le digo secuestrador porque ya fue sentenciado, y poco profesional, ya que no toma en cuenta lo que dijo la primer visitaduría, de que fue bien practicado el protocolo, que Freire nunca, dentro de todo el expediente, nunca se acreditó que hubiera sido torturado, no se allegó de las pruebas pertinentes. Y en el caso de Jacobo, querido Manuel, pues mira, nada más para que la gente se entere, él clama tortura, pero él fue acompañado por su pareja desde el momento que lo detuvieron hasta que lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Y ahora se echa una chocoaventura que en el camino lo torturaron y demás. Realmente, de verdad es muy triste, Manuel, ver que ahora utilicen a la Comisión Nacional y, repito, en este caso el ministro Saldívar, todo su poder para cumplir un compromiso que él ya tiene y tratar de liberar a los delincuentes de mi hijo. Me parece no tan solo poco profesional o poco ético, sino de verdad una ruindad que lo que está haciendo el ministro. ¿Y a qué obliga esta recomendación? Pues mira, no lo sé, porque esto dependerá de la Fiscalía General de la República, que yo espero que ellos sí tienen toda la información, puedan responderle a la Comisión Nacional y ellos ya decidirán qué hacer. Pero por lo pronto es importante que la gente se entere que no hay tal tortura. Esto ya fue determinado en las carpetas de investigación, en el expediente hay constancia de ello, y esperemos, Manuel, que de verdad se haga justicia y terminen sentenciados y no traten de evadir su responsabilidad solamente por decir que fueron torturados y no aporten pruebas de su inocencia. Y sobre todo, repito, yo le hago un llamado al ministro Saldívar, de verdad, que ya no meta las manos en este caso, que deje de verdad que se cumpla con lo que marca la ley y que pues sus compromisos trate de cumplirlos de otra manera, pero pues no a costa de la justicia.